Ok, vamos a entonces a empezar, mi amada. Amén, hermana. Amén, aleluya, gloria al Señor. Amén. Vamos a estar hablando acerca de, bueno, sí, ay, disculpen que yo nomás estoy hablando y no les he presentado. Está nuestra hermana en Cristo, nuestra hermana Rosemary, amén. Amén. Dios Hermana les Rosemary. bendiga. Dios les bendiga. Aquí estamos junto con la hermana Rubia, que vamos a compartir una palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, así Bendiga es. a cada uno. Amén, amén. Mi amada, ¿quiere llevar usted la oración para que así sea el Señor obrando? Amén. Amén. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos, Señor, delante de su divina presencia, Padre, para darle las gracias, Padre Santo, por este tiempo maravilloso, Padre, en el cual usted nos concede poder Sí, estar delante de su presencia, compartiendo la palabra en esta hora. oh, Padre sí, mío, presentamos este tiempo en sus manos, Señor, ponemos sí, nuestra vida en sus manos, que oh, sea usted glorificándose en cada vida, Padre, que sea usted abriendo los ojos del entendimiento y alumbrándolos con la luz de su palabra, Padre, trayendo sanidad a las almas, Padre, que sea la palabra que usted envíe conforme sea la necesidad. Los oh, ponemos sí, en sus manos, que sea el Espíritu Santo de Dios hablando por medio de nuestra boca, en sí, el sí, nombre del Señor Jesucristo. para gloria y honra suya, Señor. Amén Y y amén. amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a empezar leyendo en Jeremías 33, del 6 al 8. Amén. Aleluya, el Señor es tan hermoso, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. 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 Gloria al Señor. Vamos a leer en Jeremías 33, del 6 al 8. Y dice así: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Amén. 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 Gloria al Señor. Mire qué importante es esta palabra, ¿verdad? Dice que Él va a traer medicina y va a traer sanidad. Y dice que Él nos va a curar. ¿Pero de qué nos va a curar? ¿De qué herida Él está hablando? Vamos a ver en el día de hoy de las heridas de las cuales el Señor dice de que Él va a traer, dice, sanidad, va a traer medicina y dice que va a curar y dice que va a revelar abundancia de paz y de Amén. verdad. Y de verdad. Así es de que vamos a recibir esa verdad, amén, en el Amén. nombre del Señor Del Jesucristo, Señor en Jesucristo. esta hora, amén. Mi amada, ¿qué nos puede decir usted acerca de estos versículos del 7 y del 8? ¿Qué es lo que el Señor nos está dejando saber? Pues según por lo que, bueno, dice aquí la palabra de Dios, dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Sabemos que Amén, todos tenemos un diseño divino en el cual el Señor los creó. Dice que, como amén, dice la palabra, ¿verdad? Conforme a su imagen y a su semejanza. Porque aquí amén, dice, y los restableceré como al principio. Cuando amén, nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, el Señor los formó, pues, con el alma, pues, con el corazón sano y todo, pero a medida va pasando el tiempo, a medida vamos creciendo, se van haciendo heridas en el alma,
muchas veces Amén. ocasionadas por muchas circunstancias, Ok. que vivimos. Entonces ahí es la mente se vuelve cautiva de las circunstancias. Por ejemplo, Amén. si ha sido, si tal vez ha pasado momentos de dolor, entonces el Ok. alma se va hiriendo. Ok. Entonces el dolor lleva cautivos nuestros pensamientos. Estamos pensando en que esto me duele tanto y eso está, entonces como estamos pensando en el dolor, Ujú. la herida se hace más grande y de esa manera nuestra mente se vuelve cautiva del dolor. Amén. Y así, Amén, y mi eso amada. le estoy hablando solo de una herida, pero hay Y muchas sí. heridas más, hay muchas cosas que traen heridas, pero Y, dice que el Señor y los limpiará ujú. de toda maldad, de toda su maldad. Amén. Amén. Entonces, el Señor quiere limpiar nuestras almas Amén. para que podamos Amén. llegar, como dice aquí en el 6, para que Dios nos pueda revelar la abundancia de paz. Entonces, debemos de entender que la paz los tiene que ser revelada. ¿Y qué es lo que se Amén. nos va a revelar? Es la herida que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, para que Dios traiga esa sanidad y traiga la medicina. Y de esa manera vamos a vivir en paz por medio de la verdad del Señor Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? Entonces, mi amada, pero ¿cómo se causa esa herida, mi amada? Como por ejemplo, yo lo que entiendo, ¿verdad? Porque el alma, pues una persona así no la puede tocar, pues se puede tocar el cuerpo, pero el alma no. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros explicar? ¿Verdad? A los hermanos y a las hermanas o a todo oyente que está escuchando en el día de hoy, cómo nosotros somos heridos, ¿verdad? Recuerdo donde dice de que en Proverbio 12:18 dice de que que las palabras del hombre dice que a veces son como golpes de espada, mi amada, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Y Sí, entonces, porque, ujú. ajá. Y usted, mi amada, ¿qué es lo que usted podría decir de cómo recibe un alma un golpe? Sí, por medio de, como le decía, por medio del dolor, por medio de palabras, muchas veces, vamos a poner como en el matrimonio, muchas veces en el matrimonio, usamos palabras porque tal vez estamos enojados, entonces venimos y le hablamos una palabra dura, una palabra fuerte al esposo o el esposo a la esposa, entonces de esa manera estamos golpeando el alma. Ah, ok, ok. Muy bien. Y mi amada, yo quería, ¿verdad? Así como, porque por aquí lo que dice es, ¿verdad? Que son como golpes de espada, lo que había dicho anteriormente y lo que usted también está hablando. Yo recuerdo que el Señor dice, ¿verdad? De que su palabra es espíritu y es vida. Dice, ¿verdad? En Juan 6:63 está hablando. Entonces, porque él dice que él guardará, también hay otro versículo donde dice que él guardará en completa paz y en santidad, dice el espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que también somos espíritu y tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, amén. Así es de que el Señor en este día lo que está hablando y lo que quiere recalcar el Señor es de que Él quiere de que nosotros tengamos un alma sanada, que tengamos un alma restaurada delante de Dios. Por eso el Señor está diciendo aquí, ¿verdad? Que Él nos va a volver, dice, a restablecer como al principio. Amén, Amén. 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 Entonces vamos a ver, mi amada, a dónde, cómo podemos ver todo eso, mi amada. En qué capítulo podemos ir para que así, ¿verdad? Vayan con nosotros también nuestros hermanos y nuestras hermanas de verdad, para que podamos compartir, que estudiemos un poco la palabra. Amén.
Amén, amén. Sí, también vamos a estar leyendo en el libro de Santiago, Ok. capítulo 4. Vamos a leer Amén. el versículo 1. Amén. Vamos a ir a Santiago. Aleluya, gloria a Dios. Amén, mi amada. Sí, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis? Wow. Ujú. Sí, la cual combaten en vuestros miembros. Entonces dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y sabemos que una de las guerras más difíciles que muchas veces nos toca librar es en nuestros hogares, Amén. en el matrimonio, Y sí. por la cercanía, porque en el hogar, en el matrimonio, es con quien pasamos más tiempo, Amén. el Así esposo es. con la esposa, y es donde debe de haber la mayor comunicación, pero muchas veces se vuelve esa guerra. Amén. Se vuelve esa Amén. guerra. O también en muchos hogares también los padres con los hijos y así es, así. Entonces, de ahí viene, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, o sea, sabemos que las pasiones es eso que los enciende, como las emociones donde venimos porque algo no nos gustó o porque no estamos de acuerdo. Entonces, Ujú. de ahí es donde comenzamos a declarar las palabras que son como golpe de espada. Entonces viene esa palabra, golpea a la otra persona, ocasionándole dolor a esa persona en el alma Ujú. y, y hiriéndole el alma, el corazón. Ok. Ok. Entonces, como aquí en el 3, mire lo que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Es lo que usted está hablando, ¿verdad, mi amada? De lo que habla acerca de los deleites, lo que nosotros queremos. Porque muchas veces yo me recuerdo, ¿verdad? Que yo al principio yo le decía al Señor, cuando yo me ponía a orar, ¿verdad? Oraba y yo le decía, ay Señor, le decía yo, cambia a mi esposo, padre. Yo me recuerdo eso, mi amada, que yo venía y le decía y le decía al Señor, cambia a mi esposo, Señor, sálvalo. Y tráelo a la iglesia, padre, le decía yo orando, ¿verdad? Y de ahí le decía, muchas veces cuando mi esposo venía y decía algo, yo decía, esto es injusto, pero yo aprendí algo, mi amada, en esto, de acerca de las pasiones que nosotros tenemos, porque hay algunas que son de la carne, pero hay otras que son del alma, mi amada. Entonces, cuando son del alma, las que están en el alma, eh, son las que el Señor quiere revelar a su pueblo, que las que están en el alma son aquellas que las que nosotros muchas veces, como las heridas que vienen en el alma, muchas veces, yo le digo por verdad, por lo que yo he pasado, yo le estoy comentando así un poquito de lo que, las experiencias, ¿verdad? Eh, yo lo que he visto, mi amada, de que mi alma sabe, pero mi corazón lo esconde. Por eso el Señor dice muchas veces de que el corazón es engañoso, dice, ¿verdad? Entonces el Señor, yo ahí entendí de que el corazón no todo el tiempo dice la verdad, sino que el corazón esconde lo que esa herida que tiene el alma porque le duele tanto y no quiere dar a saber lo que está teniendo, ¿verdad? Y entonces, y que viene cuando está esa herida, como le duele tanto, el alma no la quiere confesar. Entonces, porque yo pienso, y como el Señor dice que del corazón mana la vida, es donde están las emociones del alma, el corazón. Entonces, muchas veces, cuando yo lo que he hecho,
¿verdad? Que cuando así el Señor me ha revelado, mi amada, me ha revelado de lo que hay dentro de mi corazón. El Señor ha tenido que venir y sacar eso que entró en esa herida. Pero, pero antes de eso, porque yo antes, mi amada, déjeme decirle, que yo antes, yo venía y decía, cuando aquí, ¿verdad? En lo que dice de pedir y pedimos mal, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces nos equivocamos cuando pensamos que porque la unción de Dios está en nosotros y fluye, que estamos bien con el Señor. Y el Señor a mí me ha mostrado que no, porque el Señor, mi amada, fíjese que me ha dado muchas visiones y yo he visto de que la unción es para que el Señor se mueva porque tiene misericordia de los demás y el Señor quiere obrar en los demás, ¿verdad? Él quiere darse a conocer. Pero eso no quiere decir que tenemos la salvación. ¿Y por qué no está la salvación, mi amada? Y ahora vamos, este, a mí el Señor me recordaba mucho en Primera de Pedro, mi amada. Primera de Pedro, este, vamos a Primera de Pedro 3:7, mi amada. Amén. Amén. Y ahorita, vamos, si gusta usted lo comparte, mi amada. Sí, sí. Ujú. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wow, Sí, qué muy hermoso. poderoso, muy hermoso. Este versículo es muy, muy hermoso porque aquí toca varios puntos muy importantes. Dice, vivir sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Muchas veces, nosotros creemos que solo las mujeres es que somos el vaso más frágil, como dice, pero aquí Sí, dice el vaso más frágil, o sea, significa que los hombres sí son frágiles también, porque el alma, todo el alma del ser humano, sin importar si es hombre o es mujer, es frágil el alma. así es. Entonces, porque a eso es que se refiere. Y sí. Por eso dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Qué Entonces, interesante. dice, y como a coheredera de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, Juan, ¿dónde entonces cuando no damos ese honor, cuando no damos el amor que viene de Dios, amén. el amor que viene de Dios, porque muchas veces nosotros amamos, pero con un amor egoísta. Y sí, mi amada, yo siempre eso me he dado cuenta que nosotros como humanos amamos, pero amamos con que tú me das, yo te doy, Ah, ¿verdad? sí, sí. Entonces, y eso hace que las oraciones tengan estorbo. Mm. Es Pero, lo que guarda el alma, ajá, entonces es el estorbo que hay en el corazón, porque pues tenemos que presentarlos ante el Señor, las cargas, llevar las amén. cargas. Entonces, el estorbo es una carga que nosotros muchas veces cargamos, Ok, que pero, tenemos que despojarlo de ella. ¿cómo así? ¿Qué tipo de carga es, mi amada? No entiendo. ¿Lo podemos explicar un poco más? Sí, 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 porque mire, ve, muchas veces cargamos con la tristeza, porque si ya aquí habla, bueno, aquí está hablando del esposo, ¿verdad? Del Sí, esposo sí, y la esposa. Lo vamos a referir al matrimonio, ¿verdad? Como un sí. ejemplo. Ujú. Si el esposo vino y tal vez hizo algo que a nosotros no nos gustó, ya lo sentimos tristes. Entonces, ese sentimiento lo llevamos a nuestro corazón y cargamos ese sentimiento de tristeza en el corazón. Ok, ok. Entonces, eso se convierte una herida en el alma, Lo que es la tristeza. lo que es la tristeza. Y ese es uno de muchos, porque también
está el resentimiento, la falta de perdón, el egoísmo, como le decía, muchas veces nosotros somos así de que, porque yo estoy enojada, tú te tienes que también enojar. O sea, tú tienes que estar enojado. Entonces usamos las palabras como, aquí lo voy a hablar de esta manera porque él se enoja que yo le hable así. Y sí, mi amada. Porque como yo Sí, estoy sí. como yo me siento enojada, entonces él también tiene que sentir lo que yo estoy sintiendo. Ahí lo que está operando es lo que es la gritería, La contienda. ¿verdad? La contienda, lo que es el descendimiento, ese es lleva a la pareja o a las personas que están allí, lleva a que no estén en un mismo pensar, ¿verdad? También hay rechazo. Hay muchas cosas que en el hogar muchas veces fluyen, ¿verdad? Cosas que no vienen de Dios, fluyen, pero eso no viene de Dios. Entonces, como no viene de Dios, tenemos que pedir a Dios que sea Él removiendo todo eso. Entonces, esos son cargas. Son Es cargas. ¿Y por el qué son estorbo que cargas? habla. ¿Qué es lo que en realidad el Señor, cómo lo mira esas cargas de la tristeza, el rechazo, la ansiedad, la depresión, el pleito, la ira, la contienda, el orgullo, la altivez, este, mm, ¿verdad? Las guerras, que todo eso, cómo lo mira el Señor? El Señor me recuerda en Mateo 6, ¿verdad? Vamos a ir ahí a Mateo 6, porque el Señor me está recordando algo así de, de que el Señor está hablando. Amén, mi amada. Mateo 6, 12, mi amada. Dice, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ujú. La deuda yo pienso que ha de ser esa carga de la cual estamos hablando, ¿verdad? Amén, amén. Sí, sí, porque pues era lo mismo que le decía, que muchas veces, como cargamos el enojo, la tristeza, entonces queremos que la otra persona, pues, estamos cobrando como esa deuda. Estamos cobrando como esa deuda. Y aquí la palabra de Dios nos dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, significa que si nosotros no podemos perdonar a nuestros deudores, no podemos perdonar la deuda, o sea, el sentimiento que se los ocasionó, entonces tampoco vuestro Padre los va a perdonar a nosotros. Amén, amén, así es. Porque aquí lo dice, Sí, porque aquí sí. le está diciendo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Entonces, eso debemos de saber, tener bien claro, que si Amén. nosotros no perdonamos nuestras deudas o lo que sea que no podamos perdonar, Ujú, tampoco vuestro Padre en el día seamos juzgados, entonces ujú. tampoco los puede perdonar. Hasta que Ok, nosotros venimos y le entregamos esas deudas al Señor. ok, ok. Y sí, sí, porque yo recuerdo si no me equivoco, está en Santiago 8. No, en Mateo, perdón. Aquí mismo en Mateo está lo que el Señor está hablando, donde dice Mateo 7:21. Mire lo que dice ahorita por lo que, ¿verdad? Usted está comunicando. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice aquí, entonces, cuando él dice hacedores de maldad,
yo lo que pienso es la misma deuda de lo que está hablando aquí el Señor, ¿verdad? Porque mire lo que dice en el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, aquí lo que está haciendo una oración de no nos metas en tentación es porque cuando está, un ejemplo, si es en la pareja, ¿verdad? O es de mamá a hijos o de padres a hijos y vienen los hijos y le contestan, o los esposos están hablando y viene el esposo y habla mal y le contesta mal con una palabra, a lo mejor no insultando, pero está hablando una palabra fuerte y esa palabra golpea, como dijimos nosotros, estábamos hablando que el Señor dice que las palabras, muchas veces las palabras de los hombres se refiere a las personas, ¿verdad? Que son como golpes de espada, dice, o sea, que vienen y golpean, mi amada. Cuando una persona está molesta, hay ira, entonces esa palabra cuando sale de la boca y llega al oído, ¿verdad? De nosotros cuando estamos escuchando y es la persona que aquella otra persona está hablando con enojo, con ira, viene y golpea nuestras vidas, golpea el alma, es donde está la herida. Porque aquí, por eso dice que tenemos que perdonar nosotros también a quien nos hieren el alma. Y sabe de que el Señor porque el Señor me dio una visión a mí, que yo miraba de que el vestido de la novia, yo miraba que él había venido, pero él decía que ella no estaba lista. Y yo miraba y buscaba dónde estaba el vestido. Y vi una bolsa negra como de basura, entonces vine yo y abrí esa bolsa. Y ahí estaba el vestido y estaba el velo. Y estaba todo lleno de manchas. Y las manchas son aquellas heridas, eh, me decía el Señor, que están en el alma y el Señor las quiere sacar. Estaba viendo de que alguien nos preguntó, Nicole Rivera, dice, Dios me le bendiga a usted también, Nicole. Ella está haciendo una pregunta, dice, bendiciones, tengo una pregunta que creo que va a ser de bendición para muchos. ¿Cómo identificar cuando estamos heridos en el alma? Dice, y cómo pedir a Dios por eso. Eh, Nicole, lo que yo entiendo es de que cuando nosotros estamos heridos, todos estamos heridos, porque todos en algún momento recibimos una palabra de alguien, sea cuando estábamos niños, bien sea a veces de mamá, de papá, dijeron una palabra que no debían haber dicho, expresándose acerca de nosotros o nosotros de nuestros padres, ¿verdad? Herimos a veces a nuestros padres. Entonces, muchas veces ofendemos. Entonces, el ofender viene a ser una deuda, ¿verdad? Viene a ser una deuda. Entonces el Señor dice que nosotros tenemos, el que ha sido ofendido, dice que tiene que perdonar y también tiene que pedir perdón a Dios. Es lo que yo estoy entendiendo, ¿verdad? Y dice que al pedir perdón a Dios, perdonar a quien nos ofendió. Así es, ¿verdad? Que perdonar a quien nos ofendió. ¿Y por qué tenemos que perdonar? Dice, para que Dios nos perdone. ¿Sí? Amén. ¿Mi amada? Amén. Entonces, ¿cómo usted lo explicaría allí, mi amada? Sí, también debemos de saber, hermana, que no, no es que vamos a sentir, no, pues yo siento perdonar. No, Ujú. es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Amén. Porque no, si los ponemos a esperar a sentir perdonar, no vamos a perdonar nunca. Entonces Así no es. vamos a ser perdonados. Sí, Entonces sí. es una decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el nombre del Señor Jesucristo. Porque si solo Amén. decimos, sí, está bien, yo me pongo a orar y yo digo, perdono a tal persona, perdono a la otra persona, pero si no decimos, en el nombre del Señor Jesucristo, no estamos haciendo nada. Amén.
Pero mi Entonces, amada, cuando hay veces, yo he escuchado a algunas personas y el Señor me las ha mostrado que hay personas, me decía el Señor, ¿verdad? Hijos e hijas, me decía el Señor, de que no pueden perdonar. Eh, el Señor, y perdón que le interrumpa, el Señor me decía que cuando no se puede perdonar, dice que pidamos gracia, la gracia del Señor que sea sobre esa persona que nos ha hecho daño, para que nosotros podamos perdonarle. Porque aquí el Señor, la deuda de la que está hablando, ujú, es de lo que entró, sí, de sí. lo que entró en nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta, mi amada, de que qué tipo de deuda tiene aquella persona con nosotros? Es lo que estaba hablando usted de lo que decía, ¿verdad? De acerca de que muchas veces puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser la ira, la gritería, Mm, ¿verdad? sí, sí. La ansiedad, la depresión. Y Mm, eso a veces lleva a las personas a estar en vicios, ¿verdad? sí, sí. Porque no pueden controlar ese dolor que sienten en sus almas. Amén. También otra herida, hermana, que es muy importante, es cuando está la herida de luto. La herida de luto. Amén. Porque hay muchas personas, no es que no los va a doler, que tal vez haya una pérdida nosotros decimos una pérdida, pero en realidad que alguien se los va, ¿verdad? Y pasa Sí, el tiempo, y pasa el ujú, tiempo, y no podemos ser sanados de esa herida. Siempre ujú. está ese dolor como que se vivió ayer, como que se acaba de vivir, cuando, cuando Dios sana toda herida. Así es. Entonces, ¿cómo sabemos que no hemos sanado de esa herida? Cuando pasa muchos años, pasa el tiempo, pasan años y nosotros seguimos, como quisiera, para cada ocasión vaya a estar la Navidad, como quisiera tener aquí a mi pariente y se lo llena el corazón de tanto dolor, tanta Tanta tristeza, tristeza, amargura a veces. amargura muchas veces que queremos tener la persona ahí y no podemos, y no Amén. podemos. Y eso lo que hace es que los hace más profunda la herida, Así es. los hace Así más es. profunda la herida. Entonces, ahí dentro el espíritu De de luto, tristeza de y de tristeza. luto. Sí, entonces, ¿cómo podemos ser libres? No es que no vamos a recordar, sí vamos a recordar, pero ya no con la misma intensidad o con el mismo dolor como cuando acaba de acontecer. Entonces, Amén. debemos de llevar eso al Señor y decirle a nuestro Padre Celestial, como dice aquí, ¿verdad? Que dice, perdónanos, aquí estaba hablando de la oración, porque el Sí. Señor Jesucristo dice, y perdónanos, Él estaba enseñando a orar en el libro de Mateo, Mateo 6:12. Él Y sí. estaba enseñando a orar. Y sí, miren el 14 lo que dice mi amada, está hablando de lo que usted está, habla de lo que usted está hablando, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea que cuando nosotros estamos, ¿cómo se dice? Que hemos recibido la ofensa, ¿verdad? Ujú. Esa ofensa o de luto, como estaba hablando usted de luto, entonces cuando recibimos ese luto por la partida de alguien, ¿verdad? Y claro, si se ha ido con Cristo, pues le vamos a ver y vamos a vivir una vida eterna, ¿verdad? Con Cristo y vamos a volverle a ver. Pero cuando es más triste cuando es una persona cuando no entregó su vida a Cristo, es más difícil, ¿verdad? Pero cuando ya tiene a Cristo tenemos esa esperanza de volverle a ver. Dice en la palabra de que ellos van a ser resucitados y dice que vamos a ser juntamente con ellos arrebatados al cielo.
y vamos a ir con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero mire lo que dice aquí, dice que, que tenemos que perdonar, dice, las ofensas de ellos. Entonces, pero también dice que para que nosotros seamos perdonados. Pero entonces, mi amada, muchos no entienden que cuando nosotros somos heridos, ¿verdad? Todos, porque todos somos heridos, todos, porque la hermana hizo la pregunta, ¿cómo sabemos nosotros de que somos heridos? Una de las cosas es meterse en ayuno, oración y lectura, y pedir la guianza del Espíritu Santo, y pedir más que todo al Espíritu Santo que escudriñe el corazón. ¿Y por qué el corazón? Porque el corazón lo habla aquí donde dice de que en Santiago 4:8 habla y dice, ¿verdad? Vamos a ir a Santiago 4:8 así rapidito. Aleluya. Dice en Santiago 4:8, amén. Ay, me pasé. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice, pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Ve? Entonces, aquí el Señor está hablando del corazón, es donde están las emociones del alma. Amén. Amén. Entonces, el Señor lo que quiere es que Él quiere purificar, porque aquí dice en Hebreos 9, mire, le voy a leer, esto el Señor me lo dio hace mucho tiempo. Yo le decía al Señor, pero porque en Hebreos 9:14 creo que es. Sí, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, esas obras muertas, muchas veces nosotros decimos, ay, yo trabajo todo el día para mi familia. Yo trabajo todo el día para mis hijos, dice a veces la mamá, ¿verdad? Que anda para arriba y para abajo, y para el esposo también. Entonces, o uno dice, yo estoy trabajando para el Señor. Si es para el Señor, ¿verdad? Uno dice, yo estoy trabajando para el Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas heridas? ¿Qué pasa con esa carga? ¿Qué pasa con ese, con ánimo? El doble ánimo, dice aquí también. Sí, es doble ánimo. Y dice, purificad vuestros corazones. Sí. ¿Y por qué es doble ánimo? Porque, sabe, yo me di cuenta de que cuando hay una herida en el corazón, no es que la persona sea mala, no. sino que hay una herida. Entonces, si alguien, un cristiano, sabe de que alguien está herido y se está comportando de una forma, nosotros como cristianos tenemos que ayudar. Amén. Y muchas veces no lo hacemos. Simplemente le estamos dando la palabra a la persona, pero a veces le damos la palabra simplemente para ver si busca al Señor. No le explicamos, no le decimos, sino que estamos dejando a una persona, le estamos dejando solo. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como cristianos, a ser uno, ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿para qué? Para que salga de la circunstancia, de donde se encuentra. Como lo que usted está hablando de luto, eso yo lo entiendo, porque déjeme decirle, mi amada, cuando mi padre partió, yo tenía muchos deseos, porque yo no me crié con mi padre, y yo tenía muchos deseos de compartir con mi padre. Y esos deseos, mi amada, a mí me llevó a una tristeza porque no lo pude cumplir. Me llevó a una tristeza y cuando yo lo quise compartir con alguien, en vez de recibir un aliento, más bien me dijeron algo que me hicieron que me diera depresión cuando esa persona habló y habló mal.
y me dio tanta tristeza que yo entré en una depresión por más de un año. Y yo le decía al Señor, sácame de aquí. Pasaba llorando día y noche, pero yo le doy gracias a Dios que Dios no me abandonó. Él tenía una hermana que siempre estaba ahí, ella orando conmigo. A veces en las noches yo le llamaba y le decía, tengo miedo, y llorando yo. Y eso era día y noche, mi amada. Y entonces hasta que el Señor vino y tuvo misericordia de mí. Y un hermano vino, un pastor, vino y oró por mí. Y él me dijo, me habló de ese espíritu de luto. Habló de ese espíritu de luto, cómo me estaba atormentando y el espíritu el recuerdo, porque el espíritu de luto con el recuerdo vienen juntos. Ujú. Y entonces, y venía también la tristeza. Y entonces, después que el pastor oró por mí, yo ahí pude recibir la liberación de todo eso. Y el Señor me ministró y pude ser libre. Y el Señor me dio paz. Pero déjeme decirle, mi amada, que cuando alguien está en luto, hay muchas veces que no puede ni dormir, tiene que tomar pastillas para depresión, tiene que tomar pastillas de ansiedad, tiene que tomar muchas pastillas, muchas cosas. La persona se deprime, llora, pide a Dios, quítame este dolor, pero Dios no obra simplemente porque el Señor diga, ay, yo esto lo aparecí, lo desaparecí. Claro, el Señor lo puede hacer, pero el Señor le gusta que nosotros entendamos cómo Él opera, cómo Él camina, ¿verdad? Perdón, mi amada, quiero que sea usted explicándonos, ¿verdad? Un poco acerca de la purificación del corazón. ¿Cómo es que nosotros lo tenemos que hacer, mi amada? Sí. Vamos a buscar en el libro siempre en Ok, Santiago, capítulo siempre en el 4. Vamos a ok, estar leyendo en el capítulo, en el versículo 8, amén. en el versículo 8. Ok, Sí, también Santiago, quiero dar esta hermana como algo, un pequeño testimonio de amén. muchas veces también que es el doble ánimo. Muchas veces Ujú, no necesitamos también que tal vez que los hagan algo o los digan una palabra así, sino que muchas veces, lo digo porque a mí me pasaba mucho, que tal vez ujú. yo estaba alegre y yo pues estaba gozosa y iba a la iglesia, me sentía gozosa, pero de ahí de repente, de la nada, me sentía triste, me Ok, sentía triste. Y entonces, yo no entendía por qué. Y pues a medida fui pues buscando más de Dios y yendo a la iglesia y mis pastores me ministraban, hasta que Dios tuvo que hacerme también libre del espíritu de tristeza y del espíritu ujú, de luto, porque ese ujú, espíritu, es normal que tal vez ese espíritu, cuando está reciente, tal vez un año, 2 años todavía, pero muchas veces pasamos hasta 5, 10 años, a veces pues, ¿me entiende? Mucho tiempo y el ujú. mismo dolor sigue. Entonces es porque tenemos Sí, que ser sanados en esa herida. Es amén. porque tenemos que ser sanados. Sa- Entonces voy a dejar eso también. sí, Ujú. mi amada, ahorita que usted está tocando eso, me recalcaba ahorita el Espíritu Santo, me recalcaba que allí es donde nosotros tenemos que perdonar al que se fue y por la falta de él, de la persona, de él o de ella, ¿verdad? Por la falta de esa persona, entonces esa persona vino y causó un daño en nosotros por haberse ido, no porque la persona quiso. Sí, sí, porque es Sí, algo que es ajá, inevitable, ¿verdad? Algo que todos sí. pues vamos a pasar por ahí. Entonces a nosotros nos toca perdonar la persona y al perdonarla también tenemos que pedir a Dios que Ujú, Él nos perdone a nosotros también, ujú. ¿verdad? Sí, Por sí, sí. haber recibido y que haya adentrado lo que es
el luto, la tristeza, lo que Por es haber guardado el ese dolor. sentimiento en el corazón. Sí. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, entonces es algo que el ajá, Señor es parte de la purificación de nuestra alma. amén, 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 Entregarle esas cargas al Señor y permitirle a Él trabajar en nosotros. amén, así es. Permitirle a Él trabajar en nosotros. Sí. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo me recordaba a mí que cuando el Señor, digamos, me ministraron, ¿verdad? Y el Señor me hizo libre, yo recuerdo que me dijeron a mí de que nuestro Padre Celestial decía a Él de que Él me aceptaba. O sea, que nosotros no somos huérfanos. Nosotros Amén. no somos huérfanos. Entonces, si nosotros nos sentimos huérfanos, tenemos que renunciar a la huerfandad, porque ese es un espíritu también. Esta es otra Tenemos que, herida. es otra herida. Entonces, tenemos que renunciar a lo que es ese espíritu y aceptar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, aceptarlo, ¿verdad? Entonces dice, porque Él nos ha aceptado como hijos, somos adoptados. Entonces, nosotros somos hijos e hijas del Señor. Amén. Entonces, y de ahí vino el Señor y dijo de que Él me llenaba de su amor. Y entonces ahí es donde el Señor nos llena de Él, porque Él no nos puede llenar antes si nosotros tenemos algo, Amén. Amén. porque es como un vaso, si está lleno de algo, no le quiero echar, pero se va a derramar todo porque ya está lleno de algo, ¿verdad? Amén. Entonces eso necesita ser vaciado para que se pueda de entrar lo que el Señor quiere, que es el mismo. El gozo que el Señor quiere que El tengamos. gozo, amén. Porque sí, Porque hermana, una de perdón. las cosas, sí, dígame, amada. Sí, muchas veces, hermana, algo que es que muchas veces pasa y lo creemos que es algo natural, que muchas veces estamos rodeados con la familia, tenemos mucha gente a nuestro alrededor, pero lo sentimos solos. Ujú, Esa es la señal de que hay una herida también en el alma. ¿Por amén, qué? Porque no tuviéramos que sentirlos así. amén, Porque aunque no tuviéramos a nadie, pero dice la palabra del Señor que Él no los ha dejado huérfanos. Entonces, así amén, se manifiesta el espíritu de orfandad, que amén, se siente solo, y a veces está uno rodeado, hermana, con toda su gente, con toda su familia, pero en el ujú, corazón, y aunque no se lo diga a nadie, el Señor sí mira lo que hay en el corazón. Y Él amén, está viendo esa tristeza, y muchas veces se está rodeado de tanta gente que a veces está llena la casa o va a la iglesia y se siente solo la persona. Entonces es señal de que hay una herida también en el corazón que debe de ser sanada, que debe de amén. ser sanada por medio del poder de Dios, Amén, del amén. Espíritu Así es. Santo, porque es Él el Pero, que viene a sanar. pero mi amada, cuando el Espíritu Santo viene y lo sana, necesita Él tener la aprobación de nosotros. Sí, nosotros tenemos que entregar. Ok. Nosotros tenemos que tomar la decisión y decir, pues bueno, cuando reconocemos en que eso está pasando en nuestra vida, nosotros Ujú, tenemos que ir en oración al Señor, presentarlos en ayuno y decirle, Señor, te entrego esto que estoy sintiendo. Si no sabemos por qué razón pasa eso de que lo sentimos en soledad, aún rodeados de mucha gente, entonces debemos de ir en ayuno, en oración y decirle, Señor, te entrego esto, no sé por qué pasa esto, pero yo te lo entrego, tómalo amén. y quítalo de Ujú. mí. Entonces va a venir Él con su gran amor y lo quita. Sí, pero ¿sabe qué? A veces, mi amada, el Señor a mí me ha mostrado, y sí, el Señor lo quita cuando ha sido en el momento, Ujú, ¿verdad? Pero ujú, si ha sido de hace mucho tiempo, el Señor tiene que traerlo en el momento exacto ujú, donde se recibió la herida.
Entonces el Señor nos lleva hasta ese momento del Sí, pasado, de cuando recibimos la herida. Pero para que eso suceda, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios de que si nos damos cuenta de qué es lo que estamos batallando, si es con la ira, que muchas veces cuando tocan algo que uno dice, no toques eso porque eso me duele, no lo toques o me hace enojar. Entonces eso significa que hay ira. ¿Y por qué dentro ira a nosotros? Entonces, si en nosotros ha adentrado ira, ¿verdad? Nosotros tenemos que traer eso al Señor. Porque yo recuerdo que cuando yo era así bien enojada y airada, yo recuerdo que yo le decía al Señor, pero ¿por qué dentro, por qué yo cuando hago algo o algo me dicen, le decía yo al Señor, ahí ira en mí? Le dije yo al Señor, explícame eso. Le dije, yo no quiero la ira, le dije yo, y como yo había escuchado, ¿verdad? A un pastor que él dijo, tú tienes que renunciar y decir, yo no lo quiero, Señor, te lo entrego. ¿Verdad? Entonces yo así le dije al Señor, yo no lo quiero, Señor, te lo entrego, yo renuncio a esto y en el nombre del Señor Jesucristo tiene que salir. Le dije, Padre, sácalo, solo tú lo puedes hacer. Cuando yo me di cuenta, pero hay cosas que habían en mí que yo no sabía, entonces yo empecé a orar diciéndole al Señor, Señor, escudriña mi corazón, lo más sí, sí, profundo de mi corazón, donde solamente tú puedes llegar, le dije yo al Señor, porque yo recordé en un versículo donde dice el Señor de que, ¿verdad? Que la palabra dice que es como un filo filo. una espada de doble filo. Entonces, y dice que parte los tuétanos, dice que el alma, y bueno, parte todo, ¿verdad? Entonces, hasta llegar a lo profundo del corazón. Entonces, cuando el Señor dice así, yo me recordé de eso y le dije, Señor, escudriña lo más profundo que hay en mi corazón, le dije yo, y sácalo a la luz, porque sacarlo a la luz significa que Dios lo va a dejar saber y me lo va a dejar entender a mí lo que hay dentro de mi corazón, ¿verdad? Entonces, pues yo recuerdo que yo le dije eso al Señor, no, el Señor me empezó a sacar tantas cosas que yo, mi alma así de repente salía de la nada, empezaba confesando, yo, ¿verdad? Ante el Señor, confesando cosas, temblando mi alma, llorando como una niña. Y muchas veces así pasé, y yo le doy para gloria y honra, le doy al Señor de cómo el Señor me liberó y de tantas cosas que yo no sabía, cosas que a veces con una palabra lo han ofendido a uno, mi amada. Ujú. ¿Verdad? Y eso es lo que el Señor quiere hacer, liberar, Sí, liberar para que la gente no esté atada a lo que es la depresión, lo que es porque hay personas que tienen miedo, ujú. tienen mucho miedo. Sí, sí. Entonces, pero el Señor dice que el amor de Él, dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Y entonces yo creo que el Señor lo que quiere es sanar el alma, porque el Señor no quiere que solo le sirvamos, sino que quiere un alma limpia, limpia de esas manchas, de lo que leíamos al principio, ¿verdad? De lo que está diciendo, este, ¿verdad? Lo que dice en Jeremías 33, del 6 al 8 Ujú. dice de que, ¿verdad? Lo que estuvimos leyendo, que Él va a traer, dice, sanidad Sanidad y medicina. y medicina. Entonces, el Señor ahí, eso es lo que está Sí. hablando no solo del cuerpo, también está hablando del alma. Amén. También debemos de saber, hermana, la Ujú, importancia ujú, de que Dios sane nuestra alma. Es porque en el, no sé en qué versículo está, en qué libro está, pero donde ujú. dice que el Señor vendrá por una iglesia sin mancha y sin Y arruga. sin O arrugas. sea,
Él va a venir por el alma porque habla de que nosotros somos un ser tripartito, un ser de tres, somos alma, cuerpo y espíritu. Pero dice que el cuerpo volverá a la tierra, el Amén. espíritu volverá a Dios porque es de Dios, pero el alma va a ser juzgada. Entonces la importancia de que Dios sane cada herida es para que nosotros podamos recibir la salvación. Amén. Es para que el alma reciba la salvación. Entonces Amén. es En muy importante. Efesios 5:27, mi amada. Sí, entonces es muy importante permitirle al Señor que Él trabaje con nuestra alma para que Él pueda sanarla y nosotros podamos obtener la salvación. Amén. Porque no solo es, hermana, solo para que tengamos gozo, no es para aún, dice que el gozo es parte de saber que vamos a ser salvos, Amén. ¿verdad? Entonces, Dios va a venir por el alma, o sea, vamos a ser levantados, pero el alma va a ser juzgada. Entonces, por eso es la importancia. Ujú. ¿A dónde dice que está, hermana? En Efesios 5:27. A ver, permítame. Ay, la dejé. Efesios 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces sabemos que las heridas es lo que mancha el alma. Entonces una alma herida es imposible de que alcance la salvación, porque el Señor Jesucristo va a venir por esa iglesia. Y la iglesia somos Amén. cada uno de nosotros. Amén. Sabe, mi amada, usted no, usted está hablando eso y mire, le voy a enseñar lo que el Señor me mostró a mí. Me decía el Señor de que cuando hay un corazón herido, se mira así, Ujú. Ajá. se mira así, Sí, sí. así. Ve, Ujú, y entonces cuando el Señor lo va purificando, se va viendo así. ujú, Y ujú. el Señor lo quiere así, Amén, amén. sin manchas. Sin manchas, Ve, sin mancha en- y sin arruga, dice. y sin arrugas, Entonces, así es es. muy importante, hermana. Otra de las heridas, hermana, que me trae el Espíritu Santo en este momento es cuando debemos identificar, ¿y por qué estamos hablando esto? Porque debemos purificar, permitirle al Espíritu Santo que Él trabaje en nuestros corazones. Una de las heridas que podemos identificar es cuando tal vez hemos sentido algo hacia otra persona y ya nosotros decimos, no, pero yo ya le pedí al Señor y yo ya la perdoné y todo. Pero ¿cómo vamos a identificar que de verdad perdonamos? Es cuando oímos hablar de esa persona o hablamos de la persona o la encontramos y todavía sentimos cosquillitas en el corazón. Que hay un Entonces, rechazo. hay un rechazo. Entonces, debemos identificar que esa herida está ahí todavía, que debe ser limpiada y debe de ser sanada. Amén. Amén. Porque es que el perdonar, mi amada, no solo es de labios, sino Sí. que es del corazón. Tiene que haber una administración de liberación Amén, amén. para que haya esa bendición del perdón. Amén, amén. Y lo que es el perdón y lo que es la sanidad del alma son dos cosas muy diferentes. Muy El diferente. perdonar es una cosa y el ser sanado es otra. Amén, amén. Así Porque es. muchas veces la persona dice, sí, yo te perdoné, pero Mm, quedó herida la mm, persona. Entonces, cuando la persona está herida, la persona necesita venir a Cristo para que Dios también le perdone a ella y le libere, le sane y traiga medicina, cure y sane el Señor, ¿verdad? Como lo que leímos en Jeremías 33:3. amén, amén. Amén. Entonces es muy Sí. importante, hermana, saber todo eso, saber identificar las heridas
porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y Él quiere Amén. que nosotros como iglesia estemos preparados para su venida. Amén, amén, aleluya. Entonces es muy importante identificar cuando estamos heridos y presentarle esa condición nuestra al Señor Jesucristo y permitirle de que Él los limpie, los sane y los restaure. Amén, amén, así es. Gloria al Señor. Amén. Y sí, el Señor me recordaba en Jeremías 29. Mire lo que dice, porque sí es muy importante que nosotros permitamos y pidamos, rogamos. Sabe que donde dice el Espíritu Santo, donde dijo el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo iba a convencer, dijo a la persona, dijo que el Espíritu Santo iba a convencer del pecado, ¿verdad? O sea, reconociendo que necesitamos al Señor Jesucristo para ser salvos. Pero también dijo que iba a convencer de juicio. Cuando una persona no quiere recibir la palabra de Dios, cuando Dios le está hablando para hacer la sanidad, la persona viene a entrar en un proceso, le llamo yo, pero la palabra le llama juicio, ¿verdad? Entonces viene la persona a estar en juicio hasta que la persona entiende, así como el rey, ¿cómo se llama este rey que el Señor lo tuvo por varias temporadas y lo tuvo en el campo? Ajá, a él. Y sí, y lo tuvo porque él tenía altivez. Él pensaba que con su fuerza era que hacía todo, ¿verdad? Entonces, por eso Dios le permitió de entrar en ese proceso, porque Dios ya le había hablado de que él no hiciera eso y él lo siguió haciendo. Entonces, muchas veces cuando nosotros no buscamos para que sea Dios limpiándonos, ¿verdad? Y conforme a su voluntad, venimos a estar en proceso. Entonces es mejor nosotros venir ante Dios y pedir misericordia, pero también pedir al Espíritu Santo que saque lo que hay oculto para así ser libres, ¿verdad? Y estar bien ante el Señor y no tener que pasar por un juicio, por un proceso, ¿verdad? Y dice que Él también nos convence de justicia. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la convicción de que somos hijos de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a leer, mi amada, en Jeremías 29, 11. Amén. Dice, Sí. Ajá. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Amén. Hasta el 14, mi amada. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Oraréis a mí, perdón. Sí, y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. O sea, de que cuando está el cautiverio, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? De las heridas del alma, entonces viene una cautividad, ¿verdad? Es cautivada el alma. Entonces es cuando viene el alma y empieza a pecar ante el Señor, es cuando viene y empieza a
a actuar conforme el deseo que hay y lo que hay, las guerras que tenemos dentro, porque como no éramos así, pero lo que entró, entonces empezamos a actuarnos de como lo que había entrado. Si entró tristeza, entonces empezamos a estar como así todo bien, ¿verdad? Todos Sí. tristes, o si es el enojo, empieza la ira a salir de vez en cuando, cosas así. Es lo que yo puedo ver, no sé, diga usted, Sí, mi amada. sí, sí, y sabemos que pues los pensamientos del Señor es que nosotros alcancemos la plenitud de gozo. Amén, Es que, bueno, en principal que seamos salvos, ¿verdad? Porque es por eso, pues, que estamos peleando la buena batalla de la fe para ser salvos. amén, amén, Porque aunque el Señor ya lo dio la salvación, pero nosotros tenemos que mantenerlos en la salvación. amén, así Entonces, es. y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, sea bueno, sea malo, lo que sea, es por nuestro bien, Amén, es para que nuestras almas sean purificadas y lleguemos pues, a cumplir el propósito del Señor, que es la salvación de nuestras almas. amén. Entonces, que no menospreciemos tal vez el proceso que estemos pasando o lo que estemos viviendo, sino que eso los va a llevar a tener paz. En el momento no lo Amén. entendemos, porque no entendemos los pensamientos del Señor muchas veces, pero llega un momento en que el Señor nos deja saber por qué propósito, por qué motivo, por qué, sí, por qué motivo pasamos el proceso. Entonces es porque Él, por los pensamientos que Él tiene para nosotros, que son pensamientos de paz. Y si Amén. seguimos por el mismo camino donde íbamos, entonces no íbamos a alcanzar la paz, no íbamos a Y tener paz, sí, sino que íbamos a seguir de mal en peor si el y Señor sí, no empieza a limpiar nuestras almas. Entonces, aunque no lo y sí. entendemos muchas veces y cuesta entenderlo, pero es para nuestro bien. Y sí, porque yo recuerdo, mi amada, que cuando yo oraba y ¿verdad? Oraba por mi esposo, yo oraba mal, mi amada. Yo Sí. oraba bien mal, porque hay veces yo venía molesta yo y le decía al Ujú, Señor, ay, mira, Señor, yo ujú, haciéndome la víctima, ¿verdad? ujú. Y entonces, y muchas veces, a veces nosotros como esposas también no somos prudentes, mi amada, y necesitamos ser prudentes con nuestros esposos, ¿verdad? Y pedir al Señor que siempre sea el Señor trayendo sabiduría a nuestros esposos, que lo guarde, que les ayude, ¿verdad? Y muchas veces Y que cuando le no sane también. entendemos que lo sane a ellos, porque muchas Ujú, veces nosotros los herimos, mi amada, ujú, ujú. herimos a nuestros Sí, esposos, sí, les sí. hablamos mal. Y entonces, y ahí la palabra dice de que nosotros somos paso más frágil. Eso quiere decir que ellos son frágiles también. No solo nosotros, sino que también ellos, ¿verdad? Amén. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha entregado, a quien nosotros tenemos como quienes son nuestros prójimos, ayudarles a ellos, ¿verdad? También a crecer, a que ellos, ¿verdad? Sean unos hombres como los hombres que habla la palabra del Señor, ¿verdad? Unos grandes siervos del Señor, unos hijos obedientes, temerosos al Señor, amén. Y que Amén. sean ellos también limpiados de sus almas. Ahorita, mi amada, créame que lo que hemos estado hablando me recuerda a lo que dice en Hechos 16:31, mi amada. Ujú. Mire lo que dice en Hechos 16:31. Me recordaba el Señor porque sabe que yo al principio cuando yo vine al Señor, yo pensé de que el Señor ya luego iba a traer a mi esposo, iba a traer a mis hijos y todo eso, ¿verdad? Muy bonito, así se lo pinta uno mismo, ¿verdad? Pero mire lo que dice el Señor en Hechos 16:31. Dice, los apóstoles le dijeron al Señor que estaba ahí en Pablo,
y Silas, ¿verdad? Le dijeron al que estaba cuidando en la cárcel, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, eso quiere decir que el Señor trata primeramente con el que está en el camino del Señor. El que está en el camino del Señor es con el que primero dice, serás salvo tú. Amén. Y yo quería que todos vinieran ya de un solo, pero el Señor me mostró que no es así. Ay, Que ellos van a venir cuando nosotros seamos sanos, porque nosotros oramos y oramos mal. Sí. Oramos muy mal. Si queremos algo bueno, pedimos a Dios algo bueno, que es lo que Dios quiere también. No es mala intención, no es mala intención, pero estamos pidiendo. Pero no es la forma. Sí, porque si nosotros seguimos heridos, vamos a echar a perder la obra del Señor. Entonces, por eso dice, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, primero vamos a tener que ser procesados nosotros para que después vengan los demás. Así es. Y en el hogar es lo mismo, mi amada. En el hogar es lo mismo el matrimonio. Y en el matrimonio, en el hogar, aún en la iglesia, habla también. En la iglesia, con los pastores. Los pastores, ¿verdad? Cuando están buscando, a veces el pastor dice, hay las ovejas que no quieren, dice, pero en realidad, ¿cómo está el pastor? Sí. Y ellos pasan el proceso, porque ellos tienen que, porque uno de lo que uno pasa y aprende es que le ayuda a los demás para que también, pues también ellos pasen el proceso como Dios quiere, que tal vez a unos los cuesta pues más aprender, a otros pues es más porque se les da las herramientas. Y entonces, pero esto es así, pero todo es con el propósito de cumplir los pensamientos de Dios para nosotros. Así es. La salvación de las almas. Amén, así es. Una de las cosas, el último, y así ya, mi amada, mire lo que dice aquí, me recordaba el Señor, porque como hemos estado tocando mucho lo que es la ira, así tantito, ¿verdad? Rapidito, en Santiago 1. En Santiago 1, porque estoy viendo que tocamos mucho el tema de lo que es la ira, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor en su palabra 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, lo que Dios mismo ha establecido no puede operar. Como el Señor Jesucristo, yo pienso, ¿verdad?, de que cuando Él anduvo aquí en la tierra, dice que Él no pudo hacer ningún milagro de donde Él vivía. De la ciudad donde Él era, Él no pudo hacer ningún milagro. Porque no hubo fe, pero también había ira. Porque aquí dice que es la ira la que no deja obrar la justicia de Dios. Lo que es la incredulidad y la ira no dejan. Sí, son dos enemigos de la salvación. Sí, así es. Entonces, si no se puede creer, no, dice que el Señor, siendo Dios, Él no pudo hacer ningún milagro. Sí. Imagínense. Y entonces, y yo pienso que la ira, muchas veces yo he escuchado personas que dicen, yo así soy, desde bien pequeño así soy. No. A mí el Señor me ha mostrado que no. Porque ese es un espíritu. Y entró por una herida y opera ese espíritu. No es que esté dentro de la persona, no, sino que de repente viene. Y cuando viene a la persona, viene y la persona se siente como bien fuerte, que se enfrenta con el que piensa que es su enemigo o su enemigo. ¿Verdad?
Entonces, y no es así, sino que es un espíritu en ese momento que ahí sí dentro, Ujú, sí. porque ya la persona ya se airó. Sí, ya cuando explotó. Sí, Bueno, así decimos entonces, nosotros, ¿verdad? Pero ya sí, cuando habló y empezó a gritar y a decir pues tantas cosas, entonces ahí, y ya, y ahí ya tiene que ser pues que ir al Señor, llevarle el sí, problema y ir a pedirle perdón y decirle, Señor, libérame de ese espíritu de ira. sí, y hay que pedir, mi amada, de todo lo que hay Sí. sí, o si uno lo, 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 lo capta, lo que hay, ¿Mm? pedirle al Señor, es muy importante decirle al Señor, quítalo de raíz. Amén, amén, Cuando amén. nosotros le decimos quítalo de raíz, significa que el Señor nos va a llevar hasta donde está la herida Ujú. El para tiempo que que fue salga. ocasionada la herida, el tiempo Ujú, que fue ocasionado el sentimiento así es. y para él arrancarlo de allí, arrancar As- de ahí. Sí, amén. Así así. así es, mi amada. Y sí, es muy hermoso y muy importante, ¿verdad? Muy importante. Eh, Mi amada, ¿qué usted le podría decir a mis hermanos y a mis hermanas que están escuchando y que van a escuchar, ¿verdad? Los que están presentes y los que van a escuchar. ¿Qué se le puede recomendar a ellos? ¿Qué pueden hacer? Si ellos han detectado que tienen algo y quieren que Dios se los quite, ¿cómo ellos lo pueden hacer? Pues una de las formas que pues a mí me ha funcionado y como trabajamos en la congregación en la iglesia, es pues presentárselo al Señor, pedir ayuda, tenemos que pedir ayuda. Okay. Cuando ya identificamos que hay una herida en nosotros, esa es unas pocas de las muchas que hay, ¿verdad? Sí, Entonces, en el área donde estamos batallando es donde está la herida. Entonces, es que tenemos que buscar ayuda, hablar tal vez con sus pastores o hablar con sus pastores o pues con alguien que tenga pues que trabaje en un ministerio de liberación para que le pueda ministrar liberación y pueda pasar un proceso de sanación. Por eso amén, es muy importante que se tenga que asistir a una congregación, a una iglesia, amén, así para es, que pueda pasar, porque no solo se trata de que sea libre, se trata de que pase el proceso de sanidad. así Entonces, es, de esa manera, va a poder alcanzar la victoria y va a poder ver el resultado de la obra que Dios está haciendo en cada vida. amén, Entonces, es muy importante buscar una congregación, amén, asistir, así es, hablar con sus pastores o hablar con sus líderes decirles en lo que está batallando. Siempre tenemos que buscar personas que sean prudentes, que no van a venir y tal vez vamos a ir a contarle lo que estamos pasando y lo van a publicar. Tenemos que amén, ser sabios, tenemos que ser amén, sabios y saber a quién le vamos a llevar nuestra petición, a quién le vamos a presentar el asunto que los ayude para que pues para que los puedan ayudar, amén, para que los puedan amén. ayudar. Entonces, Y el sí. que, y la persona también, ¿verdad, mi amada, de que ya conoce a Cristo y tiene un poquito más de conocimiento, si puede hacer ayunos, ¿verdad? Que lo Es haga, algo y si muy no, importante. Se puede hacer eso. ayuno, se puede hacer silicio. Amén, El ayuno y el silicio es para cuando ya tenemos el conocimiento, que ya estamos ahí yendo a una iglesia, que estamos ya hemos sido doctrinados, podemos amén, hacer el ayuno y el hacer silicio también. amén, amén, así es. Entonces, Y para el para que no se está congregando, mi amada, pues tiene que buscar una congregación para que sea discipulado, para que sea enseñado y para amén, que se le ministre la liberación. amén, amén. Y para aquellos que a quien, ¿verdad?, podamos invitar a nuestra iglesia.
Sí, nosotros asistimos a la Iglesia Ujú. Pentecostal Internacional de Cristo, Amén. en, en, en Luciana, Amén. en Luciana. Tenemos los cultos martes a las Ujú, 7 p.m., que es culto de ujú, oración, cultos muy ujú. poderosos. Amén. Viernes 7 p.m. Evangelístico, y el Ok. domingo 11 a.m. de avivamiento. Amén, amén, aleluya. Y Amén, así es. nuestros pastores se llama nuestro pastor Francisco Pimentel y nuestra pastora Jafreidi. Amén. Entonces, Pimentel. les Ujú. invitamos, si no tienen un ministerio Muy- donde asistir, Amén. pues estamos para servirles, para ayudarles, y Amén. pues, con el favor de Dios, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, mi amada. Amén. Así sea. Que sea el Señor, ¿verdad? Ayudando a cada uno. Y Amén. pedimos al Señor que sea de gran bendición a cada vida que haya estado escuchando y de los que van a escuchar, ¿verdad? Ha sido nuestra petición ante el Señor en todo momento y toda gloria y toda honra para Amén. Él. Amén. ¿No? Toda la gloria y la honra para nuestro Padre Celestial. Amén, amén, así Él ha es. tenido misericordia de nosotros y sigue teniendo misericordia. Sigue Amén, teniendo amén, misericordia. Y así así es. quiere que todos Así. alcancemos su gracia, la misericordia de Él. Y que Amén, seamos así es. salvos. Sí. Amén, así es. Yo les voy a dejar el número de teléfono de nuestros pastores. Voy a dejar el número de teléfono de ellos, para que si tienen alguna pregunta o algo, o cómo pueden hacer para congregarse, cosas así, le pueden llamar a ellos, ¿verdad? Amén. Amén. Yo voy a dejar ahí, voy a dejar escrito el número de teléfono para que así ellos puedan comunicarse con nuestros pastores. O si tienen alguna pregunta, pueden también escribirla, dejar mensajes. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, mi amada Rosemary. Que el Amén. Señor me la bendiga en gran manera. Gracias por compartir esta hermosa palabra. Ha sido de gran bendición para mi vida, ¿verdad? El Señor, he aprendido algunas cosas. Ha sido de confirmación a mi vida también. Amén. ¿Verdad? Lo que el Señor, nos ha mostrado y pedimos de Dios. que sea de gran bendición para todos. Amén. Y le agradezco por haber estado aquí compartiendo, ¿verdad? Esta hermosa y bendita palabra. Amén. Que es espíritu y es vida. Amén, amén, así Amén. es. Damos gracias, gloria y honra a nuestro Padre Celestial porque Él ha Amén. placido que estemos compartiendo su palabra, y también bendigo su vida, mi amada hermana. Y le pido Amén. al Señor que también Él la bendiga, bendiga a su familia, bendiga su casa y bendiga a Amén. cada uno también de los que han estado Los escuchando, que oyentes. van a Amén. estar escuchando este mensaje, las palabras que el Señor ha traído en esta hora. Les bendigo a cada uno. Y siempre pedimos a nuestro Padre Celestial que sea Él bendiciéndoles grandemente, y a cada uno pues ayudándolos a pelear la buena batalla de la fe y a seguir hacia adelante. Amén. Amén. En Así Cristo es. Jesús somos más que vencedores. Amén. Amén. Así es.